couldn't hold me back. They're gonna rip it off, taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Back and forth through my mind behind a cigarette. Havana, oh night. Half of my heart is in Havana, oh night. He took me back to East Atlanta, oh night. Oh, but my heart is in Havana. My heart is in Havana, Havana, oh night. I knew it when I met him. I loved him when I left him. And then I had to tell him I had to go. Havana, ooh na na. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. Well, I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. Well, I don't wanna miss out on the holiday, but I can't stop staring at your face. Well, I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. Shawty with you, shawty with you, under the mistletoe, yeah. Shawty with you, shawty with you, under the mistletoe. Well, everyone's gathering around the fire, chestnuts roasting like a hot July. I should be chilling with the folks I know, but I'ma be under the mistletoe. Word on the streets that it's coming tonight. Reindeer flying through the sky so high, and I should be making the list, I know, but I'ma be under the mistletoe. Shawty with you, shawty with you, under the mistletoe, mistletoe. Shawty with you, shawty with you, under the mistletoe. Hey, love, the wise men follow the stars, the way I follow mine, and it led me to a miracle. Hey, love, so don't you buy me nothing, 'cause I am feeling one thing. Your lips on my lips, that's a Merry, Merry Christmas. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets with so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. Well, I don't wanna miss out on the holiday, but I can't stop staring at your face. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. Shawty with you, shawty with you, under the mistletoe, under the mistletoe. Shawty with you, shawty with you, under the mistletoe, mistletoe. Kiss me underneath the mistletoe. Show me, baby, that you love me so. Yeah, yeah, yeah. Kiss me underneath the mistletoe. Show me, baby, that you love me so. I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody
life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. A solo singing on my own. Now I can't find the key without you. And now your song is on repeat, and I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and I'll let go. Symphony, like a love song on the radio. We hold me tight and I'll let go. I'm sorry if it's all too much. Every day you're here, I'm healing. And I was running out of luck. I never thought I'd find this feeling. 'Cause I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. And now your song is on repeat, and I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold you tight and I'll let go. Symphony, like a love song on the radio. Symphony, yeah. We hold you tight and I'll let go. Symphony, like a love song on the radio. We hold me tight and I'll let go. I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and I'll let go. Tryna put you in a worse mood. I be one cleaner than your church shoes. I merely point to just to hurt you. I all red land just to tease you. I none of these toys are released to. I made your whole year in a week too. Yeah, main bitch out of your league too. I side bitch out of your league too. I saw what they need a centerpiece. 20 racks of table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. That you clean it with a face, man. I love my baby. Talking money, need a hearing aid. Talking about me, I don't see a shade. Switch up my style, I take any lane. Switch up my car, I kill any pain. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Every day somebody try to test me, yeah. Every day somebody try to end me, yeah. Pull up in that roaster, arrest me, yeah. Pockets overweight, getting hefty, yeah. Coming for the king, that's a far cry. I come alive in the fall time, competition, I don't really listen. I'm in the blue moons up, I'm a new edition. I saw what they need a centerpiece. 20 racks of table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. That you clean it with a face, man, I love my baby. Talking money, need a hearing aid. Talking about me, I don't see a shade. Switch up my style, I take any lane. Switch up my car, I kill any pain. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Come on, turn the radio on. It's Friday night and it won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and it won't be long till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need.
turn the radio on, it's Saturday, and it won't be long. Gotta do my nails, put my high heels on, it's Saturday, and it won't be long till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash, I ain't got cash, but I got you, baby. Baby, Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Tendencias Globales, Comercio, Economía y Manufactura, que será impartida por el doctor Carlos Teissier y presentada por FABTEC México y la revista Clúster Industrial. Para dar inicio, doy la palabra a Marcela Ordaz, directora comercial de FABTEC México, que nos dirá qué podremos encontrar en la próxima edición. Marcela, bienvenida. Hola Mariana, muchas gracias, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos en esta tarde y bueno, pues queremos invitar a que nos acompañen en el próximo evento de FABTEC México que se va a llevar a cabo en Monterrey del 3 al 5 de mayo del 2022. Como muchos de ustedes ya saben, FABTEC es la exposición líder de la industria metalmecánica de todo México y es uno de los más relevantes en Latinoamérica porque representa el principal encuentro de negocios para los fabricantes del metal que conecta la proveeduría con compradores de alto perfil en el sector. Este próximo año vamos a reunir 300 marcas o poquito más que van a estar presentando tecnología de maquinaria y soluciones. Estamos esperando que nos acompañen 8,000 asistentes aproximadamente. Ya queremos regresar a vernos presencial y de estos visitantes obviamente vendrán de México principalmente, pero de todo el mundo. La última edición tuvimos alrededor de 30 países que hicimos presencia en este recinto. Entonces, les extrañamos, ya queremos vernos. El próximo año vamos a dividirnos en 4 pabellones. Muchos de ustedes también ya saben que tenemos dividido en 4 sectores, uno que se llama Weldmex, donde tenemos toda la tecnología de soldadura, safety, seguridad industrial, láseres, automatización y algunos otro tipo de como gases industriales y tecnologías en este mismo giro. Otro pabellón, que también se llama como el evento, FABTEC, son las tecnologías de fabricación, corte, doblado, punzonado y lo que tenga que ver con la transformación de lámina y metal. Otro pabellón se llama Metal Form. En Metal Form podemos encontrar prensas, troqueles, software de diseño, entre algunas otras cosas, y Coatec, lo que tenga que ver con acabados, recubrimientos, anticorrosivos y pinturas. Entonces vas a encontrar en este evento toda la proveeduría de la industria metalmecánica en un solo lugar, lo que te va a permitir ver soluciones integrales a las situaciones que estamos presentando. Y en este momento, que tanto se necesita innovar, definitivamente esperamos verles con los brazos abiertos para poder encontrar estas soluciones. Recuerden, el próximo año en Monterrey, en Cintermex, del 3 al 5 de mayo. Y ahorita vamos a compartirles un video, no sin antes recordarles que en estas ganas de querer reconectar, vamos a tomar muy en serio todos los protocolos de salud y lo que nos está pidiendo la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León. Es muy importante, ahora que ya vayamos avanzando con la vacunación, que tomemos en cuenta todas las precauciones como el gel antibacterial, el uso de cubrebocas permanente. Vamos a tratar de utilizar mucho más las tecnologías digitales para tratar de evitar contacto y evitar cualquier tipo de imprevisto en el evento. Así es que vamos a tomar todas estas precauciones. Ahorita les quiero presentar un video donde van a encontrar un poquito más de las respuestas que pueden tener a las preguntas sobre el evento. Vamos adelante.
gracias, Marcela. Y ahora quiero invitarlos a conocer a que conozcan la oferta informativa de Clúster Industrial para que puedan mantenerse al tanto de las últimas novedades del sector manufacturero en México. Bueno, y para entrar en materia, pues en este contexto que, como bien decía Marcela, es importante volver a reconectar y actualizarse con lo último en tecnología para los procesos metalmecánicos, pues también es muy importante el conocer qué nos espera en términos de economía, comercio y manufactura, ante un contexto con nuevos paradigmas. Y para ello, el día de hoy tenemos la voz experta del doctor Carlos Teissier, analista y experto en negocios internacionales, quien cuenta con el grado de ingeniero en producción por el ITSM y con estudios en ingeniería de la Universidad de Texas. Adicionalmente, cuenta con el grado de maestría en Global Management por la Universidad de Phoenix y el grado de doctor en negocios internacionales con especialidad en negocios interculturales por el Robert Kennedy College en Suiza. Ha impartido más de 100 conferencias en 3 idiomas y cuenta con diversas publicaciones en libros y revistas en varios países. Bienvenido, doctor Teissier. Muchísimas gracias, Mariana. Muchas gracias, Marcela. Encantado de estar con ustedes. Un gusto saludarles. Y además un gusto poder platicar un poquito por unos minutos al respecto de estos temas que en lo personal pues considero que no es que solamente sean de actualidad, sino que es fundamental tratar de empezar a entenderlos. Conste que dije tratar de empezar a entenderlos, no dije entenderlos porque eso ya sería demasiado pretender, ¿no? Entonces, vamos a platicar un poco sobre economía, comercio y manufactura. No les prometo muchas respuestas, lo que sí les prometo es muchos cuestionamientos, mucha reflexión al respecto de las tendencias que estamos viendo, especialmente estos momentos en que nos rebasa la velocidad de los cambios. Por primera vez en la historia del ser humano, los cambios no son tanto provocados por el ser humano, sino que nosotros estamos reaccionando a la inercia de los cambios que se nos vienen encima. Entonces, en este contexto, y si a ustedes les parece, yo quisiera empezar a platicar con ustedes y quisiera ponerles por aquí, pues compartirles una presentación que nos va a ayudar a pasar por algunos temas. De entrada, les quiero solicitar, vamos a tratar de cambiar un poquito nuestra perspectiva. As long as I can feel the beat, I don't need no money. As long as I keep dancing, yeah. I love cheap thrills. I love cheap thrills. I love cheap thrills. I love, baby.
When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the ones we hail are the worst of all and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside, there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. When you feel my heat, look into my eyes. It's where my demons hide, it's where my demons hide. Don't get too close, it's dark inside. It's where my demons hide, it's where my demons hide. Curtains call, it's the last of all. When the lights fade out, all the sinners crawl. So they dug your grave and the masquerade will come calling out at the mess you made. Don't wanna let you down, no, I don't wanna let you down. No, this is all for you. Don't wanna hide the truth. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom. Lamentamos el inconveniente, tuvimos una pequeña falla técnica, pero ya estamos de regreso con el doctor Carlos Teissier. Doctor, una disculpa, adelante. No, sin problema. La tecnología no necesariamente, la tecnología no nos respeta siempre, pero bueno, vamos a comentarlo, vamos a apresurar un poquito el paso. Yo les comentaba, les pedía que mantuviéramos una perspectiva un poco más amplia. Hay una fábula en la India que dice que llevaron a 5 sabios que nunca en su vida habían visto un elefante y les vendaron los ojos y los pusieron en distintos lugares próximos al elefante. Y les preguntaron, les pidieron que describieran lo que ellos estaban palpando con las manos. Y entonces uno de ellos dijo que el elefante era como un tronco de árbol, el que estaba junto a la pierna. Otro dijo que el elefante era como una pared, el que estaba en el costado. Otro decía que no, que era como una serpiente muy gruesa, el que estaba en la trompa. El que estaba cerca de la cola decía que era como una cuerda, y el que estaba cerca de la oreja decía que parecía una sábana. Si nosotros nos fijamos en el mensaje que nos quieren dar con esta fábula, es que todos ellos estaban en lo correcto, pero estaban describiendo únicamente lo que tenían más próximo a ellos. Y eso es lo que nos pasa a nosotros constantemente. Tratamos de entender la perspectiva global utilizando únicamente los elementos que tenemos más próximos. Debemos acostumbrarnos a dar un paso atrás para poder ver el panorama amplio y entonces entenderemos muchos elementos que antes no entendíamos. Vamos a empezar a platicar un poquito de economía, sin que esto pretenda ser, por supuesto, una clase de economía. Repito que yo tengo para ustedes muchos cuestionamientos. A ver, vamos a ver. Si nosotros pensamos, si nosotros nos ponemos a considerar quién tiene el dinero en el mundo, ¿en dónde está el dinero? Es decir, si nosotros visualizáramos el dinero en el mundo, ¿dónde está el dinero concentrado? ¿Quién es el que tiene el dinero? Bueno, para esto pues utilizamos normalmente, cualquier economista nos diría, pues fíjate en el Producto Interno Bruto, el famoso GDP, ¿no? Entonces, para no inventar, pues nos vamos a los datos duros. Tenemos en la pantalla datos de las Naciones Unidas, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, donde nos dicen con en distintas fechas y con distintos acercamientos, pero para fines prácticos, Estados Unidos, la economía más fuerte del mundo, con 22 trillones de Producto Interno Bruto, seguido de China, con 16. Luego ya vienen los demás que vienen con rangos muchísimo menores, pero para fines prácticos estamos viendo en la pantalla pues quiénes son los que tienen el dinero. Ahora, esto es si nosotros consideramos el dinero
que en teoría tenemos en las manos, que es lo que nos provee el Producto Interno Bruto. Sin embargo, es como tratar de entender cuánto dinero tiene una persona viendo el dinero que tiene en su cuenta sin tomar en cuenta entonces el dinero de las deudas que tiene. Si nos vamos a las deudas, si nosotros a la ecuación le metemos la deuda, fíjense en los números de Estados Unidos y de China. Porque muchos amigos economistas me dicen, no, es que seguramente la economía de China va a alcanzar a la de Estados Unidos por allá por el 2025. Ok. Ahora, déjenme, voy a cometer aquí una arbitrariedad con la pantalla porque me voy a salir de aquí para poder mostrarles, les quiero mostrar otro elemento muy importante para ustedes. Y aquí lo estoy compartiendo ya con ustedes. Permítanme un segundo. Aquí lo estamos viendo ya. Esto que ven en su pantalla se llama el reloj de la deuda. Y los números que ven en su pantalla efectivamente se están moviendo en tiempo real. Y esto nos ayuda a visualizar la deuda de todos los países del mundo. Primero, déjenme les digo, no existe un país del mundo que no deba dinero. Eso no existe. Entonces, estos números pueden ser muy confusos, pero para tratar de entenderlos vamos a irnos hasta el extremo derecho, donde viene la deuda externa del país con respecto al ratio del Producto Interno Bruto. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si este número de la columna derecha es de 100, eso quiere decir que ese país, si todas las personas trabajaran única y exclusivamente para pagar la deuda externa, es decir, todo el producto del trabajo de ese país se dedicara a pagar la deuda externa, ¿cuánto tiempo tardarían en pagarla? Si el número fuera un 100, estamos hablando de un año. Entonces vemos que en el caso de Estados Unidos, pues estamos hablando para fines prácticos como de un año y 4 o 5 meses, por ahí estaríamos. Y en el caso de China, estamos hablando de algo así como un mes y medio. Entonces, trayendo nuevamente la imagen mental de la que yo les hablaba, yo pregunto, ¿quién tiene dinero? Si consideramos la deuda, pues entonces las perspectivas cambian completamente. Ahora, vamos a acordarnos de cómo se sentaron las bases económicas que todavía hasta la actualidad nos rigen. En un principio, utilizamos la base oro, es decir, cuando empezamos a emitir papeles, cuando empezamos a emitir billetes, pues los billetes realmente no tienen un valor, el billete no tiene absolutamente ningún valor. Se supone que el valor que dice el billete que tiene realmente está en algún lugar como garantía. En otras palabras, si se acuerdan ustedes, hace muchos años en México decía, el Banco de México pagará al portador de la presente la cantidad de X. Ok, eso eran papeles que decían, el que trae este papel, haz de cuenta que trae tal, pero no lo trae. ¿Por qué? Porque se supone que teníamos un respaldo en algunas bóvedas y ese respaldo era el que le daba el valor a los billetes que estaban circulando. En el caso de Estados Unidos, este respaldo estaba marcado por el oro. Ahora, imagínense el trabajo que cuesta guardar oro. Estados Unidos lo tenía en Fort Knox, o lo tiene en Fort Knox, que es un lugar al que nadie tiene acceso. Y cuando les digo nadie, me refiero a nadie. Ni siquiera los congresistas, ni el presidente de Estados Unidos tiene acceso a Fort Knox. Entonces, pues las demás monedas del mundo decían, oye, esto de tener oro guardado para respaldar tus billetes, la verdad es muy complicado. Entonces, si considero que el dólar está respaldado por oro, pues yo puedo respaldar mis billetes con dólares y me quito el problema de tener que tener oro en mis bóvedas. Entonces, considerando esto, muchos países del mundo se respaldaron con dólares, sabiendo que el dólar estaba respaldado con oro. Todo este esquema que les platico entró en crisis por allá por los años 70, a principios de los 70, concretamente en 1971 explotó, porque el mundo empezó a cuestionarse si realmente Estados Unidos tenía el oro que decía tener. Y como por ley interna y por reglas no se podía mostrar el oro, entraron por ahí un par de senadores y de diputados a verlo y les mostraron una de cientos de bóvedas.
Entonces, el mundo empezó a ponerse nervioso y llegó el momento en que en aquel entonces el presidente Nixon declaró que Estados Unidos abandonaba la base oro. Dijo, a partir del día de hoy, nosotros ya no nos respaldamos con oro, a partir de hoy nos respaldamos con petróleo. Y entonces los mercados mundiales se calmaron porque decían, bueno, pues Estados Unidos tiene mucho petróleo en reservas y tiene mucho petróleo bajo el suelo, entonces, sin problema. Y entonces los mercados se volvieron a calmar. Ahora, esto que les platico todavía está vigente el día de hoy. Sin embargo, empieza a tener algunas complicaciones fuertes. Por un lado, China vuelve al esquema oro. Es decir, China, en lugar de respaldarse con dólares o respaldarse con petróleo, volvió a tratar de acaparar la mayor parte de oro del mundo para respaldar su moneda en oro. Y con eso, entonces, muchas economías del mundo empiezan a voltear hacia a ver qué es lo que a mí me conviene. ¿Me conviene quedarme con dólares o me conviene cambiarme al yuan, que está respaldado por oro y no por petróleo? Fíjense la nota que van a ver ustedes ahorita a continuación. Una nota publicada por el American Geoscience Institute dice que de acuerdo al reporte de International Energy Outlook, en este momento los seres humanos tenemos guardado en reservas, no abajo del piso, no abajo de la tierra, no abajo del subsuelo, arriba del subsuelo guardado, tenemos las cantidades de petróleo crudo, hidrocarburos y energías de fósiles. Tenemos lo suficiente para aguantar de aquí al 2050. La pregunta es, ¿en verdad nosotros creemos que al 2050 vamos a seguir usando petróleo? Cuando Noruega, por ejemplo, prohíbe ya los automóviles de combustibles fósiles a partir del 2028 y los países siguen iniciativas similares. Entonces, digo, obviamente no solo los automóviles, sino que tenemos muchísimas máquinas que consumen petróleo o derivados de petróleo, pero ¿qué tanto tiempo le queda? Y si ahorita tenemos ya en almacenes lo que necesitamos hasta el 2050, la pregunta es, ¿qué le va a pasar al precio del petróleo? Y con esto, y si me regreso, yo pregunto, ¿qué le va a pasar al precio del dólar si está basado en el petróleo y el precio del petróleo va hacia abajo? Son cuestionamientos nada más. Yo no estoy vaticinando nada. Lo que estoy diciendo es que son elementos que nos deberían de preocupar y que deberíamos de tratar de entenderlo. Ahora, junto con esto, la mayor parte de los países del mundo siguen incrementando sus deudas. Fíjense, en esta gráfica que tienen en su pantalla, cada punto rojo es un incremento de $1 trillón en deuda. Fíjense lo espaciado que está por allá por el 81 y el 85 y el 90, pero fíjense cómo en los últimos años, especialmente la última década, cómo estos incrementos de $1 trillón se hacen cada vez más frecuentes. En otras palabras, los países se están endeudando a un paso muchísimo más acelerado del que lo hacían antes. Y ahora vamos a ver esto. Déjenme explicarles lo que esta gráfica tiene en su pantalla, que a mí me encantó, se me hizo muy ilustrativa de lo que está pasando. La línea verde nos habla de los impuestos que pagaban las empresas, o sea, las grandes corporaciones, los impuestos que pagaban las corporaciones en 1948, 50, 52, ¿ok? Y la línea roja nos habla de las ganancias, las utilidades de estas empresas. Si ustedes se fijan, los incrementos en la línea azul, perdón, en la línea roja, que son las utilidades, y los incrementos en la línea verde, que es lo que pagaban de impuestos, iban muy de la mano hasta que en algún momento por allá por la década de los 80s se empiezan a separar hasta lo que vemos el día de hoy. Ahora, ¿qué es lo que vemos el día de hoy? Lo que vemos es un incremento muy superior en las utilidades de las grandes corporaciones comparado con el incremento de los impuestos que pagan. En otras palabras,
las grandes empresas ganan mucho más dinero y pagan menos impuestos. ¿Esto en qué se traduce? Pues en lo que estábamos viendo en la filmina anterior. Si un país no puede generar por medio de impuestos lo que necesita, entonces lo normal, pues en la política actual, pues todo el mundo recurre a los préstamos. Al cabo que yo pido ahorita el préstamo, salgo del problema y luego a ver quién viene después de mí y que venga a arreglar lo que yo dejé medio turbio, ¿no? Entonces, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué sucede esto que vemos en la pantalla? Muy fácil, porque la misma competencia de los estados, los mismos países, compiten por atraer a las grandes empresas. Y en esta competencia les prometen muchas cosas, entre ellas, te voy a cobrar menos impuestos. Ahora es una competencia de ver quién cobra menos impuestos para atraer a los grandes capitales. Esto nos ha hecho que surjan una serie de paraísos fiscales, ¿sí? Recientemente, hace apenas semanas, se reunió el grupo del G7, las 7 economías más grandes del mundo. Bueno, el principal acuerdo que salió de esta reunión del G7 es el que están viendo ustedes en su pantalla, reportado por Reuters. La idea de que se pusieron de acuerdo para poner un mínimo a los impuestos que un país le puede cobrar a una empresa. Sí, escucharon ustedes bien. Ahora, por regla, un país no le va a poder cobrar a una empresa menos del 15%. ¿Por qué? Porque ya traíamos países que estaban cobrando el 2%. Y con esto, la idea es evitar esta competencia para ir a la baja y a la baja y a la baja en los impuestos que las empresas pagan a los países donde se asientan, ¿sí? Además, viene una iniciativa muy fuerte del presidente Biden, donde él pone una iniciativa para que se reúnan los líderes del G7 para poder hacerle contrapeso a la economía china. Y esto a mí me llamó mucho la atención, porque estamos hablando de las 7 economías más grandes del mundo, obviamente del mundo occidental. Entonces, imagínense ustedes a las 7 economías más grandes del mundo diciendo, si no nos ponemos de acuerdo y no nos asociamos entre nosotros, China mañana nos va a comer el mandado. Y bueno, efectivamente, esto que están ustedes viendo, pues está sucediendo. Ahora, todo esto parte de un principio de que estamos midiendo cómo se comporta la economía. Bueno, vamos a ver, ¿cómo medimos la economía? Empezando porque tradicionalmente hemos estado con un esquema mental que está equivocado, está erróneo. Cuando nosotros hablamos de economía global, pensamos en que la economía global la manejan los estados, es decir, los países. De acuerdo al reporte del Banco Mundial, si nosotros tomamos las 100 economías más fuertes del mundo, solamente 39 de ellas son estados. La mayor parte son empresas. ¿Qué significa cuando nosotros decimos es que hay muchísimo más empresas en la lista de las economías más grandes del mundo? Hay muchas más empresas que países, que estados. Por ejemplo, vean lo que viene ahí. Walmart tiene más dinero que España. ¿Esto qué quiere decir? A ver, cuando Walmart toma decisiones, ¿las toma con una mentalidad de Estado o las toma con una mentalidad de negocio? Y esto cambia completamente la forma como se organiza la economía en el mundo. Yo no les voy a decir cómo se organiza ahora, no le entiendo. Lo grave es no decir que no le entiendo, lo grave es decir que sí le entiendo cuando estoy basándome en elementos que ya no operan, que ya no funcionan. Si nos remontamos 25 años atrás, esta lista, pues el 90%, el 95% eran estados, eran países. Y veanla el día de hoy, pues ya no son países, la mayor parte son empresas. Ahora, ¿cómo calculamos el Producto Interno Bruto? Que es el elemento que usamos. Lo calculamos con una fórmula que ustedes conocen, que es una fórmula que habla de que el Producto Interno Bruto es el consumo más la inversión más el gasto de gobierno más la balanza comercial, que es el resultado de exportaciones menos importaciones. Perfecto. Ahora,
¿Por qué decimos que los países controlan el Producto Interno Bruto cuando en realidad, fíjense cuántos elementos de la fórmula están en manos directas del país? Vamos a poner con un círculo rojo todos los elementos que dependen directamente de la población y de las empresas. Importaciones, exportaciones, consumo e inversión. El único elemento de la fórmula que está en manos directa, yo sé que los estados, los países, los gobiernos tienen que hacer lo posible para mejorar las condiciones y que esto se dé, pero el único elemento directamente en las manos del gobierno es justamente el gasto del gobierno. Entonces, déjenme explicarles a qué me refiero en esto. Si nosotros hablamos del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, en ese Producto Interno Bruto de Estados Unidos está el dinero de Walmart. Sí, ahí está. Yo les pregunto, ¿qué pasaría mañana si Walmart decide cambiar su sede fiscal de Estados Unidos a Brasil? Estoy inventando. Imagínense el impacto que tendría en el Producto Interno Bruto de Estados Unidos el simple hecho que una empresa, claro, Walmart, ¿qué empresa?, se salga de un país y se vaya a otro. ¿Cómo cambiarían los productos internos brutos de esos ambos países por esa simple migración de una empresa? Entonces, ese es el punto al que yo quiero llegar, el que yo quiero hacer con ustedes. Ahora, vamos a hablar un poco de comercio. Hablemos un poco del comercio global. Si nos vamos a las bases teóricas de los estudiosos, decíamos, bueno, es que el consumo, de acuerdo a la teoría de David Ricardo, fíjense, estamos hablando de 1772-1823, donde decía, bueno, es que esto del comercio internacional obedece a la ley de Ricardo, la ley de David Ricardo, y esta ley es que, pues, los países deben producir aquellas cosas para las que son más eficientes. De esta manera, utilizan menos cantidad de energía, menos recursos, son más eficientes y le conviene a todo el sistema, en otras palabras, a todo el mundo. Ok, esto se oía bien bonito, pero esto dejó de operar hace mucho tiempo. Hoy por hoy, y con lo que decíamos ahorita, justamente de las empresas, yo les pregunto, ¿quién decide qué y dónde producirlo? ¿Los estados o las empresas? En otras palabras, si una empresa estadounidense decide que va a abrir una planta de manufactura en Italia, pues obviamente lo hace. Los estados tienen poco poder de decisión en las tendencias de la producción y del consumo. Y esto que se escapa de nuestras manos también es una realidad que está funcionando el día de hoy. Existe tal cual. Fíjense, vamos a ver las tendencias de los consumos. Esto que tienen en su pantalla es el gasto personal, el gasto de una persona en los Estados Unidos. Estamos midiendo desde el año de 1995 hasta el año 2021. ¿Ok? Fíjense cómo la tendencia ha ido a la alta y tenemos un incremento del 200% en ese rango de tiempo, ¿sí? Concretamente, si nos vamos del año 1999 al año 2020, un incremento en el consumo del 200%. Sin embargo, en el mismo rango de tiempo solo tenemos un incremento del 117% en la población, el crecimiento de la población. Ok, ¿y esto qué quiere decir? Muy fácil. Quiere decir que el consumo per cápita se ha incrementado en 20 años un 100%, es decir, el doble. Ok, vamos a traducir eso. La persona promedio, el estadounidense promedio el día de hoy, consume el doble de lo que consumía el estadounidense hace 20 años. Ok, ¿y esto es bueno o es malo? Yo no lo sé. Lo único es que probablemente tenga algo que ver también con el hecho de que las personas en el mundo entero viven cada vez más endeudadas. Hoy por hoy el estadounidense promedio tiene una deuda de $92,000, entre tarjetas de crédito, hipotecas, coches, lo que ustedes quieran, ¿sí? Estos fenómenos que les estoy poniendo en la pantalla nos ayudan a entender, no la economía, nos ayudan a entender
¿cómo le vamos a hacer para poder nosotros medir todas estas cosas en futuro? Está el fenómeno del overdebt. El fenómeno del overdebt lo que nos dice es que el día de hoy, si quisieran los países del mundo pagar sus deudas, se necesitaría 7 veces el dinero que existe en el mundo. Sí, oyeron bien. Así se llama, el overdebt. En otras palabras, si todos los países le pagaran las deudas a todos los países, pues entonces se acabó el problema. ¿Por qué no lo hacen? Pues así de fácil. Porque necesitarías 7 veces la cantidad de riqueza que hay en el mundo para pagar esas deudas. ¿Y en qué momento creció tanto? Bueno, por un elemento muy pequeñito que se conoce con el nombre de intereses. Por los intereses, es que las deudas se dispararon al nivel que las vemos el día de hoy. Ahora, volviendo a la parte comercial, el consumo ha subido y la oferta ha subido y los precios se han hecho mucho más competitivos, principalmente por la baja en los costos de los fletes internacionales. Al grado que el día de hoy, si nosotros mandamos un contenedor o caja cerrada desde Shanghái hasta Manzanillo, sin incluir la parte de impuestos y cosas de aranceles y cosas de esto, simplemente lo que es flete, transbordo y maniobra, son $605. Mandar la misma caja de Monterrey, México, a Chicago nos cuesta $3,950. Esto nos hace reflexionar sobre las distancias, sobre el costo de los fletes y sobre el tiempo de los mismos. Hace apenas 20 años el trayecto de Shanghái a Manzanillo tomaba más de mes y medio. El día de hoy se hace en semanas. Todo esto ha hecho que vayan cambiando las cosas. Ahora, sin embargo, nosotros vemos la gráfica en la pantalla y vemos el comercio global cómo ha ido aumentando. Perfecto, todo está bien, se ve que va subiendo. Ahora, les voy a pedir que nos concentremos en la última partecita. Vamos a hacer esta partecita más grande. Aquí la tienen. Sí, no solamente llegamos a una estabilización, sino que vamos a la baja. Y no estoy incluyendo el impacto del COVID. Ya de por sí traíamos una tendencia a la estabilización y a la baja en el comercio global, en los números que refleja el mismo. ¿Por qué se ve una disminución o por qué se ve una estabilización? Hay muchos elementos. Hay quienes aseguran que estamos volviendo a las regionalizaciones, que la globalización empieza a desacelerarse para ser sustituida por las economías regionales. Que esto pues es una teoría interesante. Yo no podría decirles si es cierto o no es cierto, pero es una posibilidad. ¿Sí? Ahora, si le metemos el componente del COVID, pues obviamente lo vemos un poco diferente, ¿no? Se ve ya un poco más complicado, pero aún así el comercio parece no recuperarse a la velocidad que estábamos esperando que se recuperara. Y fíjense en esta gráfica del comercio de mercancías en el mundo, como si nosotros hubiéramos seguido la tendencia que traíamos antes del 2008, esa es la línea verde. Esa debería de ser la tendencia que traeríamos hoy si hubiéramos conservado el crecimiento que traíamos en el 2008. Todos recordamos justamente el problema de la crisis económica del 2008. Aquí se ve perfectamente bien la baja. Y entonces decimos, bueno, ok, entonces ahora vamos a calcular con una nueva curva, que es la curva naranja, y esa curva nos debería de decir dónde deberíamos andar ahorita. Pues no, porque tenemos una segunda inflexión en la curva, que es justamente la causada por el COVID. Entonces, no seguimos la tendencia del 2008, tampoco seguimos la tendencia que inició en el 2012 y desapareció en el 2019. Este resto de la gráfica no parece que se vaya a recuperar a los niveles que traíamos de crecimiento antes en cuanto al comercio global. Y ahora vamos a platicar por último de un poco de manufactura. Yo tengo un conflicto interno, les soy honesto, porque muchas veces escucho yo esto de que no, es que la mano de obra barata, y que la mano de obra barata, y cuando me toca estar en España y que me toca estar en China,
Y se habla en unos lugares, no, es que China trae mano de obra, digo, China trae inversiones por la mano de obra barata y los españoles dicen que se salieron las inversiones porque van a países donde hay mano de obra barata. A ver, en realidad esto es cierto. Digo, obviamente tiene cierta parte de realidad, pero bueno, vamos a hacerlo a un lado. ¿Qué está pasando con esto de la mano de obra barata? Miren, si nosotros analizamos, por ejemplo, cuánto cuesta un iPhone desde la perspectiva de cómo se integra su costo con respecto al precio de venta, la mano de obra china, que es la que se acusa de que no se lo llevan para allá porque es mano de obra barata, solamente impacta en un 1.8%. En otras palabras, si en lugar de producir este teléfono en China te lo llevas a Estados Unidos, en teoría lo único que se va a incrementar es este 1.8, se incrementaría, no sé, al doble o al triple. ¿Qué número lo quieren? El triple, vamos a ponerlo al triple. Vamos a decir que se va al 5%. Estás hablando de un 3.2% de incremento. Si un iPhone vale hoy, no tengo la menor idea, pero voy a inventar. Si un iPhone vale $1,000 y le vas a subir un 3%, quiere decir entonces que el valor del iPhone se te va a ir a $1,030. Entonces ya no lo vas a vender. O sea, el $1,000 sí lo vendes, pero el 1,030 ya no. Entonces, ¿cuál es la reflexión a la que quiero llegar con ustedes? Hay mucho más que únicamente el precio de la mano de obra y se llama productividad. Cuando tú le metes el elemento de productividad, ese elemento es mucho más fuerte que el elemento del costo de la mano de obra directa, del cuánto le pagas a un empleado. Una cosa es que a un empleado le pagues $6 por hora, o le pagues 15, o le pagues 3, y otra cosa es que ese empleado te haga en una hora 50 iPhones y otro empleado te haga en una hora 3 iPhones. Ese es el elemento más importante y ese sí pesa. Cuando hablamos de nuestro Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sin querer entrar en detalles, pues traemos una balanza positiva para México. Lo hemos traído desde el momento en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pero no solamente es México. Fíjense la balanza comercial de Estados Unidos con China. Los chinos ganan. Mientras México traemos una ganancia aproximada, en pocas palabras, vamos a decir que andamos como en 6.2 billones de dólares de balanza positiva con Estados Unidos. Los chinos traen cerca de 300 billones de balanza positiva con Estados Unidos. Y el mundo completo trae cerca de 750 billones de dólares de balanza positiva con Estados Unidos. Nosotros podríamos pensar de que, pues, ¿qué están haciendo los estadounidenses? Que están perdiendo hasta la camisa. A ver, esa es otra gran falacia. Una cosa es que nosotros queramos seguir midiendo por países, cuando ahora, por ejemplo, si General Motors trae una fábrica de Estados Unidos y la pone en México, y esa fábrica genera una ganancia determinada, esa ganancia, pues no le cuenta a México, le cuenta a Estados Unidos. La operación sí cuenta en México, los salarios se pagan en México, a los proveedores se les paga en México, todo esto sí. Pero a la hora que hablamos de utilidades, pues las utilidades se van para Estados Unidos. Sin embargo, las camionetas que se producen en México son exportadas a Estados Unidos y pareciera que México tiene una balanza positiva. Pero mi pregunta es, ¿y dónde consideras el dinero que se genera de utilidades y que regresa al corporativo que está de General Motors en los Estados Unidos? Repito, no quiero decirles cómo se hacen las cosas. Lo que quiero decirles es que los mecanismos que utilizamos ya no funcionan para medirlas. La misma dinámica que hemos traído, el flujo de materiales, el flujo de productos, la manufactura, todo esto ha hecho que solo nosotros tengamos en la mente que los países existen todavía con fronteras, que aquí vas a guardar el dinero de un país. Hoy por hoy, los dineros y las economías están por todos lados y rebasan el control de los estados. Hablando de manufactura, quise traerles estas gráficas que considero interesantes, que son de las Naciones Unidas. Pero fíjense lo interesante de comparar los números del 2005 con el 2019. En el índice que se llama Manufacturing Value Added, que es una forma de medir el valor agregado de la manufactura en ese país.
Fíjense dónde estaba China en el 2005 comparado con Estados Unidos. 22.8 contra 13.6. Y volteen al 2019, ¿dónde están? En 15 años, en escasamente 15 años, esto se dio la vuelta. Y si ustedes voltean a ver a China, van a ver que, compárenlo con los demás países del mundo, no tienes ni de dónde tomar un punto de referencia. Este índice, si nos lo llevamos al nivel per cápita, todavía nos sorprende más, porque China, para fines prácticos, trae el 50% de todas las economías del mundo. ¿Sí? Depende de la manufactura de ellos. Y cuando hablamos del crecimiento de este índice, comparado con el Producto Interno Bruto de los países, pues nuevamente volteen hacia el lado derecho, la última columna, donde tenemos a China con 7.3. En otras palabras, todo lo que tiene que ver con manufactura en China sobrepasa de manera impresionante a lo que estamos haciendo el resto de los países en el mundo. Al grado que si juntas, por ejemplo, un bloque como los países industrializados, no le llegas. No le llegas, simplemente no le llegas, ¿no? Entonces, no es que yo sea admirador de China, que no lo soy, pero lo que tenemos que entender es qué es lo que está pasando. ¿En qué momento, en escasamente 20 años, China se convirtió en lo que es? Hablando de todo, pero específicamente de manufactura. Podemos tener N número de teorías, ¿sí? Podemos hablar de que la mano de obra barata, que podemos hablar, dicen que son esclavos y que los ponen a trabajar 18 horas diarias. Yo no sé, ni los voy a defender, ni los voy a criticar, ni mucho menos. Los números no mienten. Los números no mienten. Y por último, antes de que nos vayamos, yo quiero dejarles nada más, muy brevemente, esta gráfica. Vean lo que va a suceder. Dura un minuto escaso, un minuto y un poquito más. Pero vean el top 10 de los países en cuanto al producto de sus manufacturas. ¿Sí? Es decir, vamos a ver quiénes son los buenos en el mundo, el top 10 en manufactura desde el año 1970. Y obsérvenlo. El que está en segundo lugar no es China, es la Unión Soviética. Entonces, conforme va pasando el tiempo, fíjense cómo van moviéndose los países. Pero abrumadoramente teníamos un grupo de países que siempre se mantenían adelante, ¿sí? Estados Unidos, la Unión Soviética, Japón en su momento, Alemania como la maquinaria de manufactura potente de Europa. Y con algunos cambios poco a poco, luego viene obviamente lo que causó el colapso de la Unión Soviética. Ustedes van a ver que desaparece la Unión Soviética de pronto. Y entonces, observen poco a poco qué es lo que sucede con China, especial y específicamente después del año 2000. ¿Sí? Allí vamos a empezar a ver los grandes cambios. ¿Sí? Cuando parecía que en el año 2000 Japón y Estados Unidos iban a dominar el mundo desde la perspectiva de la manufactura, empezamos a ver este cambio que les digo. ¿Sí? Y ahora visualícenlo. Lo más impactante no es que China ande en el 30%. Eso no es lo más impactante. Lo más impactante es que ¿dónde estamos los demás? Fíjense, México, que somos de los más avanzados, andamos en 1.5. ¿Sí? Entonces, yo lo que quise traerles a ustedes es una reflexión de todo lo que está sucediendo en el mundo y de cómo resulta imposible seguirlo midiendo utilizando las mismas herramientas y recursos. Es urgente que establezcamos los seres humanos cambios que nos permitan medirlo de otra forma. Hay un libro muy bueno de Paul Krugman, que fue Premio Nobel de Economía, donde él dice exactamente esto. Paul Krugman dice, no es que la economía esté bien o esté mal, el problema es que no la podemos medir, porque lo que usamos para medirla ya no funciona. Entonces, ¿cómo quieren que les diga si está bien o está mal? Y creo que ese es el mensaje con el que yo quisiera quedarme.
Y no sin antes, pues agradecerles mucho su atención y pues si tienen alguna pregunta, tenemos todavía por aquí un par de minutos, me parece. Así es, doctor, pues muchísimas gracias. Y sí, tenemos unas preguntas. La primera sería, hay muchas empresas mexicanas haciendo negocios con empresas chinas. Les compramos de todo y al mismo tiempo China es nuestra competidora en el mercado estadounidense. Y el TEMEC pone ciertas condiciones a México para hacer negocios con China. En ese sentido, ¿cómo resolvemos este aparente dilema? Bueno, tenemos que entender que Estados Unidos está buscando la forma de poder contrarrestar todo este crecimiento que traen los chinos. Honestamente, a mí no me asusta, aunque hay algunas personas que les preocupa. A mí no me asusta, ¿por qué? Porque cuando uno analiza el aparato de los chinos, se da uno cuenta que funcionan bajo el parámetro del volumen. Ellos le apuestan al volumen. Siempre ustedes verán que los chinos le apuestan al volumen, nunca le apuestan al valor agregado del precio. Es decir, nunca van a buscar la manera de vender algo más caro y que la gente se los pague porque ofrece una diferencia. Lo que ellos van a buscar es cómo le hago para vender de esto, pero vender 1 millón de unidades. Entonces, desgraciadamente, pues no tenemos la capacidad. Es decir, soy honesto con ustedes. Si una planta fabrica, una empresa fabrica 1000 unidades de un producto, comparado con otra empresa que fabrica en el mismo tiempo 1 millón de unidades del mismo producto, pues obviamente todos sabemos que la economía de escala pues, nos está diciendo que no podemos. Yo lo que creo, y donde los chinos no han podido, es en ofrecer productos no muy baratos, pero sí productos que ofrezcan un valor agregado. Por ejemplo, los chinos no son buenos para el lujo. Son buenos para consumir el lujo, pero no para producirlo. El chino puede fabricar un automóvil quizá eficiente, muy barato, pero no puede producir un automóvil de lujo. No se les da esa parte. Entonces, creo que ese es el lugar donde podríamos nosotros competir con ellos. Perfecto. Aquí tenemos otra. Dice, con el TEMEC y con la regla de utilizar más contenido regional, ¿qué pasará con la globalización? ¿Bajará más? Sí, completamente. Estamos hablando de bloques comerciales. De hecho, no recuerdo ahorita el nombre de este señor, Friedman, se apellida Friedman, pero no Thomas Friedman, sino George Friedman. Escribió un libro que se llama The Next 100 Years, los próximos 100 años. Lo escribió hace 15 años. Y en ese libro él vaticinaba esto. Él decía, la economía ya no va a ser global, ya no se trata de globalización, ahora se va a ir a bloques regionales y concretamente vamos a ver el bloque europeo, el bloque asiático y el bloque de Norteamérica. Y él veía con el bloque de Norteamérica, veía Estados Unidos, Canadá y México como un bloque mucho más fuerte que los otros dos. No sucedió así, el hecho es que el bloque de Norteamérica no deja de ser poderoso, pero pues obviamente no tenemos, como economía, no tenemos el tamaño que tiene el bloque de Asia, pero sí se llevó, sí sucedió lo que él vaticinaba, ¿no? De la regionalización, y creo que eso es lo que vamos a estar viendo. Perfecto. Y tenemos una última, que además por el tiempo, pues será con la que cerraremos. Se advierte que el gobierno de México hará una reforma fiscal que gravará a los contribuyentes, pero algunos piensan que no solo serán ellos, sino también que irán sobre las empresas medianas. ¿Qué tan factible piensa usted que es esta posibilidad? Desgraciadamente, la verdad es que nuestro país tiene un problema desde la perspectiva de recaudación de impuestos. Siempre lo ha tenido, no es algo nuevo, pero el gobierno mexicano siempre ha apostado a gravar, o sea, conseguir más impuestos vía las personas que ya están siendo gravadas, en lugar de buscar la forma de gravar a los sectores que están ahorita absteniéndose de pagar impuestos. ¿Por qué? Pues porque es mucho más fácil lo segundo, es más fácil subirle impuestos al que paga ahorita el 20%, pues súbele al 25%, eso es más fácil que andar buscando al que ahorita paga 0
llevarlo a que pague 5. Eso cuesta mucho trabajo, cuesta mucho dinero y es más problemático. Entonces, por eso se van por la vía fácil. Pero también es cierto que pues la cuerda se revienta también cuando les tiras de más, ¿no? Entonces, en este momento sé que hay por ahí algunas iniciativas de cambios fiscales, no sé específicamente en qué rubros. Yo espero que no vengan como incrementos, especialmente que no vengan como incrementos a la producción, porque ahorita lo que más necesitamos como país es reactivar el aparato productivo. Y creo que se está haciendo bien desde el punto de vista de las empresas. ¿Sí? Creo que ahí andamos bien. Ahora falta que el gobierno entienda cuál es su papel y que se ponga en posición de apoyar el aparato productivo y no de seguirlo castigando. Claro. Vamos a hacer una última. Dice, ¿qué tan sustentable es el esquema de overdebt? ¿Vendrá un colapso en algún momento? Híjole, yo eso lo quiero contestar con palabras de un amigo mío que se llama Javier Amo, que fue presidente del Banco Barclays para toda Europa. Javier vive en España y él es experto en esta materia. O sea, yo no lo soy, Javier sí lo es. Y lo que Javier dice es, mira, la única ventaja es que si todo esto llega a tronar, va a tronar para todos, entonces vamos a estar todos iguales. Como quien dice, pues mal de muchos. Sí se esperan cambios drásticos. ¿Sí? Yo no creo que vaya a ser así un colapso completo de las economías, pero sí creo que van a venir cambios de reglas muy fuertes. Por ejemplo, nunca nos hubiéramos imaginado que las 7 potencias más grandes del mundo, económicamente del mundo occidental, se fueron a poner de acuerdo para poner un mínimo de tasa de impuesto a las empresas. Eso mentalmente era imposible de pensar y acaba de suceder. Entonces, estas son las cosas que vamos a estar viendo. Poco a poco vamos a estar viendo estos cambios y estos ajustes. Perfecto, pues creo que sería todas las preguntas por el día de hoy. Alguna otra que tenemos ahí, con mucho gusto se las responderemos de manera directa. Quiero agradecer a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, por supuesto al doctor Carlos Teissier, a Marcela Ordaz, y recordarles que pueden registrarse ya para asistir sin costo a FABTEC México en www.fabtecmexico.com. Estarán viendo por ahí el banner con los datos, el número de WhatsApp para quienes quieran contactarnos. Y bueno, pues también invitarlos nuevamente a visitar el portal de Clúster Industrial, enlazando los negocios. Muchísimas gracias a todos, gracias a las personas que nos acompañaron, que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. At least that's what I've heard. Feels like I'm spending my whole life waiting. Is there something more? Feels like I'm happy, eyes closed, dreaming than living anymore. By now I thought I
By now I thought that I'd be doing better. Right now it's looking like that might be never. Right now it's looking like that might be never. I thought that I'd be happier. Just thought that I'd be happier. Didn't think I'd have it all. Guess I just thought that I'd be happier. I'm spending money I haven't made yet. Tell me I'm important. Been faking smiles so long, my face hurts. Just pretend you feel normal. By now I thought I'd have my shit together. By now I thought that I'd be doing better. Right now it's looking like that might be never. Right now it's looking like that might be never. I thought that I'd be happier. Just thought that I'd be happier. Didn't think I'd have it all. Guess I just thought that I'd be happier. I thought that I'd be happier. Just thought that I'd be happier. I don't even want it all. Just wanna feel a little happier. 먼지 시간 속 잠든